Bueno, empezamos. ¿Preparado, Rabino? Listo. Doy yo la introducción. Bueno, buenas tardes. Mi Buenas nombre tardes. no es Ethel. Ethel en estos momentos está en una obligación profesional. Ahora en un ratito más se nos va a sumar. Mi nombre es Enrique Grimberg. Estoy de Buenos Aires disfrutando de este ciclo, de esta propuesta de compañeros, como dijo de Gebruta, el Rabino Yerajmiel Barilka, a quien le tengo un gran aprecio y una gran amistad también. Bueno, Yerasmiel, primero te voy a hacer una pregunta que me enteré estos días que está por salir o que ya salió tu libro, en realidad, sobre supersticiones judías. No sé si se puede decir antes o no de publicarlo por una cuestión de superstición, pero que nos cuentes. Wow, yo no sé de dónde sacaste la información, Enrique. Estamos bien informados, sabíamos que estabas trabajando hace mucho en ese libro. El libro que habla de supersticiones, me habían avisado que no debía tocar ese tema porque ese libro no debía salir jamás. Y algunos aconsejaron que lo saque una vez que me fuese de España y otros dijeron que la venganza llegará a donde me esconda también en Israel y que mejor era publicarlo post-mortem. Bueno, por ahora está ya en una plataforma digital y voy despacio porque no esperaba hablar de él y no voy a hablar de él. Dentro de unos días vamos a abrir la plataforma para quien quiera bajar el libro y leerlo, lo va a poder hacer y suponemos, según nos permita la pandemia, que dentro de pocas semanas más el libro pueda empezar a venderse porque está impreso en papel, pero no está encuadernado, le falta colocar la tapa, o como se dice en México, los forros. Así que, bueno, esa es la novedad del libro, pero todavía no hemos decidido anunciarlo. Eh, Quien quiere bajar algún ejemplar lo puede hacer desde la plataforma de la librería El Gandhi de México. Y hay una plataforma japonesa que es el lector que lo permite, que se llama Kobo, que también se puede bajar de ahí. Y seguramente en otros lugares que yo no sé porque es el editor quien maneja todo eso. Así que, Enrique, muchas gracias por haberme obligado a hablar del libro que no estaba en el... Y como dijiste que era un grupo de compañeros, la primicia se da entre amigos y compañeros. Después hacemos la presentación oficial. Después, si Dios quiere, haremos la presentación. La presentación oficial fue anulada porque iba a ser en el mes de marzo en México y ya teníamos nosotros los pasajes para volar y teníamos toda la agenda de conferencias en todas las comunidades, universidades, radio y televisión y bueno, el libro ni tampoco terminó de imprimirse, así que así estamos. Bueno, vamos a empezar a trabajar, Javerín. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Y algunos de vosotros me pidieron que no vaya muy rápido y que no dé por sentado ninguno de los conceptos, sino que me detenga a explicarlos si es que considero que es necesario, pese a que sé que la mayoría de vosotros conoce todos los conceptos sobre los cuales vamos a hablar. Antes de tratar el tema de hoy, que es el tema del cabello en el judaísmo y en la civilización, que tiene que ver con el Raf, que tiene que ver con el tema que estamos viendo, el Nazir, quiero pedirle a mi excelentísimo amigo mexicano Shmuel Goldstein que nos cuente, Shmuel, por favor, tu encuentro con el Raf David Cohen, que era el Rafa Nazir, un rabino que era Nazir y que en la última sesión habíamos hablado, lo toqué así de pasada sin saber que Shmuel había tenido una experiencia personal. Para aquellos que se preguntan si todavía la institución del Nazir sigue actual. Así que, Shmuel, por favor, me gustaría que nos cuentes también a mí, porque no me contaste los detalles del encuentro con el Rav David Cohen, que falleció en 1972. ¿Podés abrir el micrófono solo? Sí, Dale. gracias, buenas noches a todos. Rafi Rachmel, ya que mencionaste al Nazir mi Yerushalayim, a Rav David
Yehuda Ariel Lev Cohen, Zichrono Libraja. Te comento que tuve el gran privilegio, junto con un grupo de estudiantes latinoamericanos, de escuchar un shiur de él en su casa una noche en la primavera de 1964, la Tkufá del Omer. El cuarto más grande de su modesto piso era el comedor, y él estaba sentado a la cabecera de la mesa, y sobre un mueble atrás, a su lado izquierdo, había ordenada una pila de libros. Durante su clase no mencionó ninguna sola cita de memoria. Si era un pasuk de la Torá, abría el Humash en el lugar correspondiente que tenía señalado y leía el texto. Así en cada libro, fuera del Talmud, del Shulchan Aruch o de cualquier otro, incluyendo textos de filosofía no judíos, citando a Aristóteles en griego, a Virgilio en latín o a Heinrich Hans en alemán. Todo preparado minuciosamente. Pero a pesar de que eran más de las 9 de la noche y él, Rav, que era un sabio de unos 77 años, mi edad ahora, por supuesto, por cierto, el shur era animado y efervescente. Además, que sabíamos nosotros los estudiantes que tenía plena conciencia del nivel de los jóvenes que lo estaban escuchando, todos concentrados procurando no perder una palabra o una expresión. Era uno de los de Doleador, y sin embargo su modestia y su sencillez eran impresionantes, pues su sabiduría no era únicamente de la Torá y de la Torá hablada, halajá o historia judía, sino que también tenía un doctorado obtenido en la Universidad de Basel en su juventud, en Suiza, por supuesto, sobre filosofía, literatura clásica o ley romana, Podría haber tenido un puesto elevado en cualquier universidad en Estados Unidos o en Europa y hubiera tenido condiciones excelentes, pero estaba allí en su modesto departamento de Jerusalén dedicado al estudio y la enseñanza de la Torá. Desde que hizo Aliyá hace más de 100 años, se dedicó a escribir las enseñanzas de quien adoptó como su rabino maestro a Rav Abraham Yitzhak Cohen Cook, quien fuera el primer rabí Rashi del Israel moderno, amado y respetado por todos aquellos que lo conocieron. Por esa experiencia única, inolvidable, y todo lo que aprendí en adelante al respecto de Jajamim Nezirim es que en la ocasión anterior dije que pienso que la abstinencia de placeres ayudan al que escogió el monacato para elevarse espiritualmente, para concentrarse en el estudio de la enseñanza. Es un tipo de monacato que no se aísla de la comunidad por completo, sino que únicamente de ciertos placeres mundanos. Por cierto, el caso de Moshe Rabbeinu es diferente. En la Parashá de Be'alotcha, que acá leímos el último Shabbat, creo que el Galut se va a leer el próximo Shabbat, vemos el primer ejemplo de monacato cuando Miriam critica a Moshe por haberse separado de su esposa, diciendo, según explica el Midrash, Aarón y yo también somos profetas y no nos retiramos de nuestras familias. Pero Hashem lo defiende diciendo, es más humilde que todo hombre sobre la faz de la tierra. Mi siervo Moshe, en toda mi casa él es fiel. Muchas gracias, Shmuel. Si Moshe Rabbeinu fue Nazir o no es un tema que podemos discutir con todos los Haverim y también contigo. Yo tengo mis reservas porque Nazir está definido, como hemos visto la semana pasada, muy claramente en la Torá. Y en el caso también del Rafa Nazir que tú conociste,
si bien su ascetismo personal fue más allá de lo que plantea la Torá en el momento en el cual él decidió que iba a ser nazir por toda la vida, y por lo tanto se hizo vegetariano, siguiendo también lo que el rabino Kook había establecido para él. Pero en este caso, en el caso del nazir que tú conociste, evitó no solamente la carne, sino también cualquier prenda hecha de cuero. Y se agregó otras cosas que el nazir no tiene por qué cumplir. Por ejemplo, practicó un silencio mensual en la víspera de Rosh Hodesh, en el día que hoy día casi pasa desapercibido, que se llama Yom Kippur Katán. Y también en los días de Elul, trataba de no hablar, y si hablaba, cuando hablaba prácticamente en hebreo en forma exclusiva, pese a que hablaba tantos idiomas. Y yo creo que el hecho de que hayas conocido a esa persona y nos hayas podido participar de eso, pues nos enriquece, porque en el caso particular del nazir, el que tú conociste, de Rav Cohen, él aplicó, en ese sentido, sí coincido contigo, todo su ascetismo personal para poder dedicarse de cuerpo y de alma para estudiar y estudiar y estudiar y estudiar, siendo una persona que tuvo maestros gigantescos y al mismo tiempo que no tuvo, como también lo afirmaste y que yo leí únicamente, no tuvo límites en el conocimiento enciclopédico de los filósofos no judíos de la antigüedad y de los modernos. Así que, Shmuel, muchas gracias por tu colaboración. Vamos a retomar nuestro tema. Hoy voy a tratar de hablar más con detalles sobre el tema del cabello humano, a partir de una premisa judía muy particular, que el cuerpo humano exige respeto. Incluso las cosas tan secundarias aparentemente como el pelo y las uñas. Y si nosotros hacemos un recorrido por el judaísmo según lo que dice la Torá y el Tanaj, y el judaísmo postbíblico, es decir, el Talmud y los escritores posteriores y los investigadores, vamos a darnos cuenta que el cabello ocupa muchísimo espacio que normalmente nos pasa desapercibido. Empecemos por la palabra hebrea del pelo, que es seará, que fonéticamente es idéntica a la palabra hebrea tempestad. Es decir, de que el pelo tiene alguna relación, por lo menos fonética, con tempestades. Y no es en vano, porque en la antigüedad, por ejemplo, las chicas romanas que estaban a punto de casarse le ofrecían mechones de pelo a Júpiter en su condición del dios del bosque. Y todo lo que tenía que ver con el pelo, vamos a ir viéndolo un poquito más adelante, vamos a ver que está muy relacionado con el paganismo y con las supersticiones que nosotros tratamos de quitar o por lo menos de limitar. Miren ustedes, así a la pasada, ¿verdad? Una costumbre preadolescente en China, Egipto, Tailandia, Albania, Ucrania, India, era afeitar la cabeza de los niños, pero dejaban siempre un mechón de pelo en sus cabezas, y al llegar la edad adulta, el mechón de cabello generalmente se cortaba como rito de iniciación. Y si hablamos del rito de iniciación, pues no puedo evitar hacer una asociación a algo propio que tiene sus características y que la mayoría de ustedes sin ninguna duda conoce, que es la halaká, llamado también en yiddish el Upshern o el Upshern, según la persona que utilice el yiddish o sepa yiddish según el origen que tenga. Y la halaká es un acto que no es aceptado unánimemente por todos los rabinos, que no se hace en la misma fecha según todos los sectores de nuestro pueblo, y que, sin embargo, es una especie de ritual de iniciación que en partes, subrayo del mundo hasídico, es fundamental, independientemente de que sea una ceremonia preciosa. La Torá nos dice que la vida humana se compara a veces con el crecimiento de los árboles, que Adam et Zasadeh, y en el Vaikra está prohibido comer la fruta del árbol por los primeros 3 años en las normas de Orlá.
Y de ahí, dicen algunos, viene la costumbre de no cortar el pelo de un niño por los primeros 3 años, comparándolo simbólicamente con un árbol, con la esperanza que, al igual que el árbol, pueda crecer alto y fuerte y de frutos, y el niño crezca en sabiduría y buenas acciones y llegue a formar su propia familia y sus propios frutos. Miren, Javerín, por lo que yo he investigado, el origen de la costumbre esta de Halaká, que después de todo nosotros empezamos a estudiar todo lo que tenía que ver con el Omer y las restricciones que el Omer implica por el duelo de los alumnos de Rabbi Akiva y o por el duelo de las personas que murieron arrasadas por las cruzadas. Nosotros no encontramos fuentes que hablan de la costumbre de la Halaka antes del siglo XVII. Y el Rav Chaim Vital escribe que Rabbi Yitzhak Luria cortó el pelo de su hijo en Lag BaOmer siguiendo la costumbre. Y aparentemente el pelo se cortaba por ahí en esa fecha en la tumba del profeta Shmuel, que está muy cerca de Jerusalén y que todavía es un punto de encuentro, a veces con dificultades, para las personas que gusten de ir a las tumbas de los Sadikim para orar. Ahora, también en aquel entonces aparentemente el corte de pelo iba acompañado por fogatas. Y eso lo hace muy cercano a algunas costumbres islámicas que cortaban el pelo a sus niños, como a los 6, 7 años, también con una gran fiesta. Cuando la pelea, la lucha cerca de la tumba de Shmuel Anabí se hizo grande y a los judíos se les resultaba difícil llegar ahí, apareció la costumbre trasladada a Merón. Y acuérdense que nosotros sabemos que Merón es la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai y de su hijo Eliezer, que no murió ahí, pero que fue transportado ahí. Y quiero volver a decirles que algunos de los Jajamim han criticado la costumbre. Sin embargo, a partir del siglo XVII, que hace muy poco tiempo atrás, porque cuántos siglos hace, se convirtió en una práctica popular. Y como que unía dos prácticas que no tenían quizás nada que ver, pero que se unen. Una de ellas es el crecimiento de las peot, es decir, es permitir que los niños puedan llevar las peot, que yo por lo menos uso las pocas peot que tengo detrás de la oreja, y el corte del cabello. Entonces, aquí tenemos que tener muy claro una contradicción en la tradición que dice que Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, que fundó la escuela luriánica de la Kabbalah, que sí asignó un valor místico especial a las peot, él fue el autor de alguna forma del ritual actual, porque, ¿cómo les podría decir? Si las fuentes dicen que el corte de pelo tenía que ser en Lag BaOmer, casualmente él opinaba que en Lag BaOmer todavía no se podía cortar el pelo, pero eso es un pequeño detalle. A partir de ahí el ritual fue heredado fundamentalmente por los judíos sefardíes y recién en los últimos 200 años se generalizó entre los Hasidim de Europa Oriental. Desde lo que era Palestina en aquel entonces se extendió a las comunidades de la diáspora, donde generalmente se celebra en un entorno familiar más modesto. Yo hice la halakha de mis hijos varones, participé en la halakha de mis nietos y de sobrinos nietos, y es una ceremonia muy, pero muy bonita, que tiene mucho de educativo y pedagógico, independientemente de las causas. Yo les decía de que era muy difícil que la versión que nosotros tenemos se adjudique el inicio a Yitzhak Luria, porque en el libro de Shara Kavanot de Chaim Vital ya lo había planteado claramente, y siguiendo lo que dijo Shmuel hace un rato, es bueno darles las fuentes también donde plantea de que
el Raf no quería que se corte el pelo todavía en Lag BaOmer. Ahora, miren ustedes, algunos rabanim del mundo jareidí, que por fuera todos podemos pensar de que ellos llevan el monopolio en el festejo de la Halaká, como el rabino Yaakov Israel Kanievski, el Steipler, o el rabino Yitzhak Zev Soloveitchik, se opusieron a la práctica de la Halaká por diversos motivos. Ahora, miren ustedes, quienes sí hacen la costumbre del corte a los 3 años, es un rito de iniciación, pero de otro tipo, porque es la entrada del niño varón al sistema educativo que lo llevará a estudiar la Torá. A partir de los 3 años ya irá con la cabeza cubierta, ya irá con los tzitzit, aprenderá el alfabeto hebreo, en muchas comunidades hasta el día de hoy, dándole al niño las letras en forma de galletas que sus madres, sus abuelas, sus tías le dan y que cubren con miel y les dan para comer. Y entonces comen y dicen, bueno, ahora voy a comer el Aleph, y luego, dado que son muy dulces, el Bet, y luego el Gimel, y es quizás el primer contacto, obviamente frente a la gente, frente a la comunidad, del aprendizaje de las primeras letras. Ahora, hay algo muy interesante que nosotros en la tradición fuimos ligando, fuimos acercando a esta costumbre de hacer la ceremonia de cortar el pelo a los 3 años con dar caridad. Y entonces, cada uno que corta un mechón de pelo del niño, que a veces a los niños no les gusta eso, por más que se les prepare, pues en una hucha, en una alcancía, en una pushke, en una cupá que está ahí, o varias, cada uno coloca unas moneditas o le da más que nada al niño de 3 años esas monedas o esos billetes para que él los coloque y aprenda en ese mismo momento a dar tzedakah. En el último tiempo, en algunas comunidades, si el niño tiene el pelo largo, lo suficientemente largo, tratan de que el pelo se corte de manera tal de que pueda servir para hacer pelucas que puedan luego regalarse a pacientes de cáncer para cubrirse la cabeza. Esa costumbre preciosa de donar el pelo lo hacen también niñas en nuestras comunidades cuando cumplen el Bat Mitzvah y otras un poco más tarde, dando una muestra de cómo uno puede tomar una costumbre y elevarla a las máximas alturas y bellezas. Bueno, voy a avanzar un poquito más. En estas ceremonias, por lo general, el niño canta Torat Zibalanu Moshe Morashak Ilat Yaakov. Moshe nos ordenó la Torá, una herencia eterna para la congregación de Jacob, que es un versículo del libro de Devarim. En las costumbres de las sectas hasídicas de Skver, de Chernóbil y de Gur, el corte se hace a los 2 años. ¿Y por qué se hace a los 2 años? Es muy interesante porque se basa en el versículo que aparece en Bereshit, que Abraham, en el segundo cumpleaños de su hijo Yitzhak, dice, el niño creció y fue destetado y Abraham hizo una gran fiesta. ¿Y qué fiesta pudo haber hecho sino cortarle el pelo a Isaac y de esa manera divertirse? Bueno, eso es una inferencia de estos grupos hasídicos muy simpática que permite al mismo tiempo explicarle al niño un poco de la historia que tiene que ver con Abraham y con Isaac. En algunas comunidades sefardíes, particularmente en Jerusalén, la práctica de la halakha se hace recién a los 5 años. Y si me permiten, antes de permitirles a ustedes e invitarles a aportar y a conversar y a preguntar, quiero hacer un rapidísimo recorrido sobre las etapas que se dan cuando nace un niño varón y una niña mujer. El niño varón nace y la primera ceremonia religiosa en la cual participa se llama Shalom Zahar, que es el primer viernes a la noche, siempre antes del Brit Milá hay un Shabbat, donde se reúnen en la casa donde está el niño y se dicen, algunos opinan que no hay que decir Divrei Torah, pero la mayoría se dice, se canta, se come, en homenaje para que el niño desde pequeño vaya aprendiendo lo que son las letras del judaísmo. Luego se hace el Brit Milá, todos sabemos, se hace el Zevet Abat en el caso de una mujer.
Hay una costumbre muy poco conocida que es el uso del wimpel. Si, espero que alcance el tiempo, pero déjenme ver. Sí, todavía tenemos, lo voy a tocar dentro de un ratito. Luego viene el Pidyon Aben. En la Edad Media a las niñas se les ponía el nombre. Nosotros cuando tenemos una hija ponemos el nombre en el Sefer Torah, en la lectura de la Torah, del lunes, jueves o Shabbat. En la época medieval se colocaba a las niñas el nombre en lo que se llamaba la Shavua Abat, la semana de la niña o de la hija, en las comunidades judías alemanas. Y esa era una ceremonia que probablemente coincidía con la obligación de inscribir a la hija en los registros civiles de la zona. Pero esta ceremonia se hacía por lo general en Shabbat, después de la tefilá, y las bebés estaban vestidas muy bonitas y los varoncitos también muy bien. Y en la cuna de la niña se colocaba, y algunos todavía hasta el día de hoy colocan, el libro de Vaikra, y se levantaba la cuna y se recitaba, por ejemplo, una fórmula que decía, ¿y cómo se llamará esta niña? Se llamará de esta forma, se llamará de esta forma. Y lo repetían una y otra vez y repartían nueces, dulces y frutas a los invitados. También después a los varones se le hacía la misma ceremonia, pese a que el nombre se colocaba en el Brit Milá. Y estas ceremonias se observaban alrededor desde Alemania en el siglo XIV. En el siglo XVII fue bajándose un poquito esa costumbre y quedó solamente en el sur de Alemania. Y en Austria, Bohemia, Moravia y Polonia no se usaba para niños y rara vez para niñas. El Wimpel es en alemán la palabra de la tela, de la faja, que se usa básicamente para envolver los Sifrei Torah de los Ashkenazíes, para que no se abra, ¿verdad? Y era la cobertura máxima que tenía en el pasado un Sefer Torah, los pergaminos del Sefer Torah. Es muy interesante plantearlo. En el mundo sefardí eso era menos necesario porque los sefarim, no en todo el mundo sefardí, pero en muchas comunidades sefardíes, están colocados dentro de cajas de madera, a veces recubiertas de plata, a veces recubiertas de oro. Por lo tanto, no había posibilidad de que se desarmasen y esa costumbre no aparecía ahí. Esa era una costumbre que venía de los ashkenazim particularmente. De ahí, en otras costumbres, esa faja se usaba para envolver al niño para el Brit Milá y luego se lo guardaba y el niño cuando iba a casarse ya era grande, colocaba esa faja alrededor de su cuerpo y luego la donaba al Bet Knesset para que se aplique en el Sefer Torah. Yo quiero decirles rápidamente, y ahora sí voy a leerles con vuestro permiso muy rápidamente el texto que tengo aquí, y que dice así, que en otras culturas el cuero cabelludo con un mechón de cabello se mantenía durante la vida de un hombre particularmente conocido en las tribus nativas americanas, en los bosques orientales, en América del Norte, en la zona de Ontario, en Rusia, en Kiev, la gente llevaba pelo de una manera muy especial. El diácono Leo, un historiador bizantino, más tarde también los cosacos ucranianos lucían el pelo de una manera muy particular. En la India esa costumbre permanece activa, pero generalmente entre los hindúes ortodoxos Sikha, que se dejan un mechón largo de cabello, dejando en la parte superior, en la parte posterior de la cabeza afeitada, de los hindúes ortodoxos masculinos. Los bereberes de Marruecos tenían la costumbre de afeitarse la cabeza, pero dejando un solo mechón de cabello en la corona, al lado izquierdo o al lado derecho, para que el ángel Azrael, ángel de la muerte, también en nuestra cultura, pueda tomarlos del pelo y llevarlos al cielo. En algunos otros lugares la superstición común es tomar un mechón de pelo en el primer corte de pelo del bebé para guardarlo como símbolo de buena suerte. Miren ustedes, encontré un documento fantástico respecto a un mechón de pelo de Beethoven que le cortaron en 1827 y que fue subastado en 1994 en Sotheby's
de Londres por muchísimo dinero. La investigación sobre ese cabello determinó que la enfermedad que por vida tuvo el compositor fue causada por envenenamiento por plomo. Y por último, como algo muy, muy simpático, o no, ustedes decidirán, había una trenza polaca llamada coltún, que la palabra coltún significa nudo, que es un mechón de cabello enmarañado, similar a los rizos del estilo Rastafari, que hoy vemos en algunos jóvenes, un tipo de peinado donde el cabello cae en mechas enmarañadas semejante a sogas. Y eso se debía a una enfermedad del cuero cabelludo llamada plica polónica. La plica polónica o polaca se debía a la falta de cuidado de cabello. Como no es peinado, se apelotona, se anuda, forma una masa informe, olorosa, compacta, pegajosa. En esas situaciones, la capa protectora del cabello, la cutícula se daña, y bueno, ¿para qué decirles? Es una cosa muy, muy terrible y podría ser causada o estar acompañada por piojos, por la así llamada pediculosis, daba lugar a inflamación del cuero cabelludo. El rey Cristián IV de Dinamarca tenía una trenza polaca colgada del lado izquierdo de la cabeza, que en un retrato grabado en la colección real está adornado con una gran perla. Se decía que sus cortesanos habían adoptado el peinado para halagar al rey, es decir, iban sucios, no se lavaban la cabeza, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a detenernos por un instante, podríamos seguir por la época victoriana, que guardaban en esa época mechones del cabello, particularmente de los niños que morían pequeños, como recuerdo de los fallecimientos. Eran recuerdos con los cuales se unían para recordar la falta, ¿verdad? Y se guardaban en medallones a través de pequeños frascos, o en joyas incluso. Bueno, paramos aquí por un instante antes de regresar con lo nuestro y contarles una fábula muy linda que trae el Talmud, pero que no es del Talmud. Así que les invito, quien quiera aportar o decir, pues a pedir la palabra o preguntar. Hasta aquí. Ya está la original, así que le damos la bienvenida. Así que quien tenga alguna pregunta, comentario, Alisa, ya te reinició el audio. Ahí está. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, la pregunta es cómo se vincula el tema de otorgarle fuerza física Yo te he perdido, Alicia, pero si entiendo bien, lo que quieres decir es de dónde viene o por dónde viene la relación del pelo con la fuerza física, ¿verdad? Refiriéndote a Shimshon. Si esa es tu pregunta, aunque sea muéveme la cabeza o trata de hablar nuevamente para que te pueda escuchar, la dejamos por un ratito. Si es otra, trata de repetirla para que todos te podamos oír. Ok, muy bien. Avanzamos. Si alguien más tiene algún comentario o pregunta. Isaac, que tiene habilitado el micrófono. Yo, quería preguntarte cómo se hace la cuenta de los años. ¿De fecha de nacimiento a fecha de nacimiento o como en el caso de los reyes, de 1 de Tishrei a 1 de Tishrei? Digo, 1 de Nisan a 1 de Nisan. O sea, un niño nació en Adar. Lag BaOmer sabemos que es en posterior, es en el mes de Nisan. ¿Cómo se hace la cuenta de Lag BaOmer a Lag BaOmer? O sea, llegar a Lag BaOmer ya tiene un año, o es el Lag BaOmer que sigue a sus 3 años. La verdad que no tengo la respuesta. Lo que sí sé es que cada uno en estos momentos hace la cuenta como quiere. Y hay algunos que van a esperar que pase, que llegue el tercer Lag BaOmer para que puedan cortarlo, porque en ningún lugar está establecido que se debe hacer exactamente en esa fecha. La costumbre es hacerlo ahí, pero hay otros que cortan el pelo en el día de cumpleaños y esa costumbre es válida si es una tradición familiar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario, aporte de otras culturas, de vuestro conocimiento? ¿No tenemos? No tenemos, me parece. Ok, entonces, si me permiten, vamos a seguir con lo nuestro.
Miren ustedes, Esopo nos trae una fábula de tiempos en los que se permitía tener muchas mujeres. Fábula que todos ustedes conocen y que al mismo tiempo Levinas recoge de la fuente talmúdica como un ejemplo del razonamiento talmúdico y del humor del Talmud que pocos conocemos. Dice que había un hombre de mediana edad que tenía dos esposas, una de ellas era joven, la otra era una mujer vieja. Las dos mujeres lo querían mucho y cada una de ellas deseaba que el hombre fuera con de ellas exclusivamente. Entonces el cabello del hombre empezó a encanecer, lo cual no le gustaba para nada a la mujer joven porque lo hacía demasiado vieja para ella. Por ello, todas las noches lo peinaba y aprovechaba para arrancarle cada cabello blanco que aparecía. Por su parte, la mujer mayor veía complacida cómo el cabello de su marido iba encaneciendo, ya que a ella no le gustaba que la tomasen como su madre. Por ello, todas las noches, con la excusa de arreglarle el pelo, pues le arrancaba cuánto cabello negro veía. La consecuencia de todo eso fue en poco tiempo el hombre quedó con la cabeza monda y vironda, es decir, quedó absolutamente calvo. Gracias a Esopo, y sin Esopo sabemos que si queremos complacer a todos, en definitiva no complaceremos a nadie. Pero este relato aparece en el Talmud de Babilonia, en Baba Kama 60b, pueden encontrarlo, repito, Baba Kama 60b, y nos permite de alguna forma ver la universalidad del relato, o porque los jajamim lo conocían de boca de quien había conseguido algún libro en griego o alguna traducción, o a través de la versión oral, o porque paralelamente las tradiciones se van haciendo porque son muy interesantes. Miren, antes de entrar a contestarle a Lisa, quiero hacer referencia a algunas supersticiones en torno al pelo, que son muy interesantes porque duran hasta nuestros días. Por ejemplo, se aconseja no dejar abandonados los mechones cortados porque podrían utilizarse en la magia y en la hechicería. Lo ideal es quemarlos y luego dispersar las cenizas. Una creencia campesina de los judíos de Rusia afirma que si los cabellos cortados fueran recogidos por ratas y las llevasen a sus nidos, el desafortunado poseedor del pelo estaría destinado a sufrir fuertes jaquecas hasta enloquecer. Mi padre, Zichrono Libraja, decía que la jaqueca la sufrirían aquellos cuyos cabellos abandonados sirvieran para que los pájaros construyesen sus nidos. Él era el que me cortaba el pelo hasta que pude huir de sus manos y descubrir que había peluqueros que lo hacían mejor y sin provocarme dolor. Él había aprendido el arte de la peluquería en Sushtetl, esa aldea natal que tanto odiaba porque le traía muy malos sentimientos, y eso era por si lo llevaban al ejército de Rusia. Porque uno de los pocos soldados que regresó de la Primera Guerra Mundial había comentado a sus amigos del pueblito que en el regimiento sentaban a todos los soldados en una larga fila y en forma simultánea cada uno cortaba los cabellos del que estaba sentado delante de él. Y si el corte no salía a su gusto, bueno, corría el riesgo de vengarse o aprovechar la próxima ronda. Miren ustedes, ahora sí nos acercamos un poco a la pregunta de Lisa. En la antigüedad nuestra, el cabello largo y pesado era considerado como un signo de vitalidad. En el caso de Shimshon, el Tanaj nos relata la conexión entre su pelo largo y su fuerza corporal. Pero también tenemos el relato del pelo de Absalom, y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalom, desde la planta de su pie hasta su coronilla, no había en él defecto. Cuando se cortaba el pelo, lo cual hacía a fin de cada año, porque le causaba mucha molestia, lo pesaba, y pesaba 200 ciclos de peso real, que no tengo la menor idea de cuánto pesaría ahora, pero pareciese ser que era muchísimo, muchísimo pelo. Y él iba orondo y
orgulloso y vanidoso por su gran cabellera, que le servía también como sistema de seducción. Y el pelo ese, escúchenme muy bien, el pelo se le convirtió en el verdugo, porque él murió, ya sabemos nosotros de qué manera, colgado de un árbol. Bueno, por el pelo. El pelo de Javerim no era solamente un ornamento, sino, dijimos, un símbolo de fuerza. La calvicie era un objeto de burla. Y ahí hay un versículo que dice: después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, gritándole: calvo sube, calvo sube. También aparece eso como una especie de castigo. Lo que acabo de citar, el versículo sobre calvo sube, está en el primer libro de Melahim, primer libro de Reyes, en el capítulo 2, versículo 23. Repito, está en el primer libro de Shmuel, capítulo 14, Psukim 25, 26, etc. También el pelo aparece como castigo, y les voy a leer lo que dice. Les acabo de decir mal, perdón, déjenme revisar. No, la cita es de Melahim 1, como dije al principio, Perek 2, versículo 23. Pero también les decía yo que aparece como castigo, pueden ustedes encontrarlo en el Sefer de Yeshayahu 3, 16 y 17. Y el Naví dice así: asimismo dice Hashem, por cuanto las hijas de Zion se ensoberbecen y andan con el cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies, por tanto el Señor raerá las cabezas de las hijas de Zion, y Hashem descubrirá sus vergüenzas. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez, y cuerda en lugar del cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, cenimiento de cilicio, y quemaduras en vez de hermosura. Estoy trabajando con don Francisco Osorio, que está en mi grupo. En realidad él es el que está trabajando y yo le echo porras, como se dice en México, le apoyo mucho en un sermón del siglo XVI que me gustaría, Paco, si lo desea, nos lo relate un poquito, particularmente sobre lo que dice sobre la modestia de las mujeres y su pelo. Si está usted preparado y con ganas, pues me va a dar mucho gusto. Hay que abrir el micrófono. Creo que lo encuentro. Me hacen trabajar. Mire usted si ve el simbolito del micrófono en rojo, de manera tal de que lo toque para que pueda habilitarlo desde... Ahí está, ahora podemos escucharlo. Bueno, primero, dijo usted que si estaba preparado y con ganas. Pues no estoy ni preparado ni con ganas, pero le debo demasiado a usted y a su esposa como para no decir que se me acaba de colgar el ordenador y salir corriendo. Vamos a ver, el tema de la modestia en la mujer, que a mí me preocupa especialmente la modestia en el hombre, es un tema muy profundo, porque efectivamente, ¿no? O sea, por ejemplo, en el sermón que estamos preparando ahora, se ve que las mujeres llegaban al extremo de hacer unas pelucas tan enrevesadas que era mejor que llevaran su pelo natural. Y lo dice el rabino así en 1700, ¿no? Entonces, eso es verdad, eso es verdad. Pero también es verdad que las imágenes que tenemos de aquella época son que prácticamente los varones estaban en plena asimilación. Yo me he quedado asombrado con las láminas porque llevan unas medias absolutamente apretadas
unos pantalones de estilo Louis XVI, que mejor fueran, no sé cómo decir, ¿no? Entonces, el tema por supuesto, el rabino Moshe León se fija en el tema de las mujeres, ¿no? Pero yo lo que veo es que el tema es más profundo, si me permite, rabino. Las personas, intentaré ser lo más breve posible. El tema de la modestia, casi un siglo antes, se dijo, el hombre debe vestir menos de lo que gana. Y la mujer del hombre un poco más, y los hijos de lo que gana. Entonces, a mí me parece que ese es un criterio de lo más racional, ¿no? Que sirve para 1690 y para la actualidad. Es decir, nosotros nos diferenciamos de otras religiones en que nosotros entendemos que la mujer es un bien de lo más profundo y el tesoro más íntimo del hombre. No sé cómo explicarme, ¿no? La modestia, termino, siempre me remito al párrafo de cuando los hombres estaban trabajando como locos en Egipto y las mujeres se arreglaban y le llevaban pescado y los hacían descansar un rato y gracias a ello el pueblo judío siguió. Muy bien, ¿alguien más quiere? Muchas gracias, Francisco. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario sobre las palabras de Francisco o sobre este tema? Y si no, avanzamos un poco más. ¿Podemos avanzar? Yo quisiera decir algo. Sí, Alicia. Bueno, trataré de ser lo más breve posible, porque lo bueno y breve es 2 veces bueno. Como los que me conocen saben que estoy especializada en el tema de la mujer, y claro, esto de la modestia me parece aplicable para el siglo XVI, quizás, pero en el siglo XXI, precisamente el gran problema es que las mujeres tienen dificultad en tomar su autoridad. Y eso tiene que ver con mapas mentales muy ancestrales que hay que cambiar, porque si no siempre, si estamos hablando de igualdad, que es lo que debería ser, y lo que en muchos casos es, si se llega a rajatabla esta cuestión de la modestia, que la mujer está para servir al hombre y darle pescado, en fin, lo que fuera, me parece muy aplicable en otros momentos de la historia, pero de ninguna manera en la actualidad, menos cuando en un estado como Israel la mujer lucha a la par que el hombre en el ejército, 1 año menos, es cierto, pero a la par que el hombre. Nada más, gracias por darme un minutito. Muy bien, si alguien quiere contestarle a Alicia o quiere agregar algo, este es el momento. ¿Puedo agregar algo? Sí, por favor, Sami. Sí. Respecto de lo que acabo de oír, respecto de la función de la mujer, si nosotros leemos el antes del Kiddush de Shabbat, la persona importante en el mantenimiento de la casa o de la consecución de la Parnasá para que el hombre pudiera estudiar Torah. De manera que yo creo que en el judaísmo ya desde hace mucho tiempo la mujer era el tronco y la base de la familia. Bueno, primero, hay alguien que tiene el micrófono haciendo ruido. Lidia tiene el micrófono abierto, no lo puedo cerrar. Yo tampoco lo puedo cerrar, así que, Libe, si estás escuchando, tu micrófono está haciendo ruido, así que intenta, por favor, cerrarlo. Como no estuve desde el principio, no sé cómo llegamos ahora al tema del recato y de la modestia y de la mujer, así que no voy a opinar sobre eso, solo deciros que es un tema sumamente complejo y demasiado
profundo, como para que, bueno, ya es mi tema aparte, ¿no? Entonces, como para que lo tratemos así a la pasada, porque lo único que vamos a hacer es hablar de superficialidades. El tema del recato o de la modestia no es un tema ni masculino ni femenino, es un tema judío que tiene que ver con la privacidad del cuerpo, con el respeto a la intimidad, con que el cuerpo no es un objeto, ni el cuerpo del hombre, ni el cuerpo de la mujer, etcétera, etcétera. Pero me parece que si el tema interesa, podemos, si el rabino está de acuerdo, alguna clase dedicarle al tema, porque vamos a caer, si no, en estas cosas de salir de los contextos y de no entender el lenguaje. O sea, cuando nosotros leemos un midrash como el que acaba de mencionar Paco sobre las mujeres en Egipto, con los ojos del siglo XXI, tenemos que poder el midrash leerlo y entender cuál es el lenguaje y cuál es el simbolismo que hay atrás del lenguaje. Lo que el midrash en ese caso está tratando de hacer es decirnos, en medio de la esclavitud, cuando nadie podía pensar que íbamos a poder continuar, las mujeres se preocuparon de la procreación y de la continuidad del pueblo judío. Entonces, así como lo hicieron en otros momentos de la historia. Entonces, yo solo, así, en súper telegrama, os digo que es un tema que amerita ser estudiado con profundidad. No hay tal cosa, el judaísmo dice sobre las mujeres, el judaísmo es súper amplio en su visión, y tenemos de todo, entonces tendríamos que poder estudiarlo. Y bueno, y el día que el Raf me deje, hacemos una clase. Okay, gracias y disculpen. Yo creo que Israel quería decir algo, me pareció verle. Sí, verdad. ¿No? Si es correcto y si todavía sigue siendo actual, pues... Israel. Tiene el micrófono cerrado, Israel. Escuchamos, Israel. Puedes desbloquear porque no podemos, yo no pude por lo menos. A ver. Israel busca el simbolito del micrófono. Hoy andamos mal con los micrófonos. Israel. A ver. No puedes. No, yo tampoco puedo abrírselo. Podés escribir en el chat si es breve, como para darte una alternativa. Bueno, vamos a parar aquí sobre este tema, retomando lo que dijo Éter en el sentido de que es importante que podamos recoger el tema en toda su amplitud. Yo lo planteé desde aquí, bajo el título grande, cuál es la importancia que tiene el pelo para nosotros, y recién ahora vamos a ir a la pregunta de Aliza sobre el Shimshon. Y lo que en el sermón que Paco está trabajando conmigo, el solo hecho de que haya dedicado el autor, el rabino, en esa época, hace tantos siglos, todo un texto denota la preocupación que había en aquel entonces, subrayo, por la forma de vestir y también por lo que Paco acaba de decir también con respecto a la exhibición de ciertas partes del cuerpo hecha por hombres y por mujeres. Y digo eso para terminar, que en nuestra época pareciese ser de que es un tema exclusivo de recato femenino, pero es obviamente, nosotros tenemos que ver cuáles deben ser los códigos de vestimenta en el siglo XXI que permitan el respeto del otro y el respeto de uno en no ir, así como vamos con los barbijos, molestando. Bueno, volvemos un poco a nuestro tema y les agradezco a todos, también Alicia, por tu participación. Retomaremos la discusión. Gracias también a Shmuel, gracias Ethel, y avanzamos. Miren, quedan pocos minutos, pero no voy a correr. Las 7 trenzas de Shimshon, las Mahlefot, indican que esa moda existió por un tiempo, por lo menos, en Israel. Porque, ¿qué nos dice el texto? El texto dice, y Dalila le dijo a Shimshon, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme, pues, ahora, cómo podrás ser atado, es decir, cómo podrás ser débil. Porque ella pensaba
que la fuerza estaba en el pelo. Y la pregunta es si ella pensaba que la fuerza estaba en el pelo, si Shimshon pensaba que la fuerza estaba en el pelo, o si realmente la melena larga tenía algún poder mágico que convertía a quien se deje el pelo largo en una persona fuerte. Y es evidente que no, que aquí hay algo más que nosotros deberíamos investigar, porque el mismo texto nos permite, contrariamente a lo que le enseñamos a los niños en el colegio, a entender de que no es el pelo específicamente lo que trae la fuerza, sino todo el mito que lo rodea. Dalila le dijo a Shimshon, me estás engañando. Entonces, ¿qué contesta él? Si tejieres 7 guedejas, es decir, 7 madejas de mi cabeza con una tela, y las asegurares con la estaca, entonces pierdo la fuerza. Y ella hizo lo que él le dijo, se durmió sobre sus rodillas, llamó a un hombre, le rapó las 7 guedejas de la cabeza a Shimshon y ella comenzó a afligirlo porque su fuerza se apartó de él. Cuando Shimshon, punto, y la pregunta es, ¿y su fuerza se apartó de él porque le cortaron el pelo o su misteriosa fuerza se apartó de él porque había perdido el poder interno y moral de enfrentarse con el otro? Y cuando él pierde eso y confiesa, es una manera de decir, y confiesa que está en el pelo, pues ahí de alguna manera se rinde durmiéndose sobre las rodillas de esa mujer que buscaba, en definitiva, aprovecharse de alguna debilidad de él para derrotar a los judíos. Hay un versículo muy interesante que dice que cuando Shimshon Agibor estaba lleno del espíritu sagrado, su cabello hacía ruido como campanas y el sonido se oía desde Tzorá a Eshtaol. Eso aparece en el Talmud de Jerusalén, en la Masejet Sotá 17b. Ahora, vamos a retomar un poquito el tema en los minutos que quedan. ¿Cuándo se rasuraba la gente? ¿Cuándo se afeitaba la gente? En el pasado, fíjense ustedes que la Torá prohíbe tomar un cuchillo para cortarse los pelos de la cara. Y de ahí viene la costumbre de no usar gilet y no usar absolutamente nada para cortar las puntas sin que nosotros sepamos cuál es exactamente la punta. Pero también la Torá habla de cómo tenían que llevar el pelo los Kohanim, los grandes sacerdotes y los Kohanim comunes, que expresamente tenían prohibido afeitarse. Y quizás también ahí tenemos nosotros una vieja costumbre pagana, porque el servicio y el culto a otros dioses que había en el Oriente tenía que ver con su presentación con el pelo. Miren ustedes que en el pasado, en tiempos de duelo, afeitarse significaba que el pelo era sacrificado a los muertos. Y aquí viene quizás una de las fuentes que nosotros tenemos en el inconsciente colectivo, por el cual no cortarse el pelo es un símbolo de duelo. Porque si cortarse el pelo en duelo significa nada más y nada menos que hacer una ofrenda a los dioses, nosotros en ese momento no tenemos que hacerle ofrenda al dios de la muerte. Habíamos hablado sobre él hace largos minutos ya, porque de esa manera lo tratábamos de seducir para que nos siga matando. Entonces, viene el judaísmo y dice, por favor, por favor, por favor, esto es un símbolo que no tiene nada que ver con la estética, aunque es evidente que una persona doliente tiene poco interés en la estética propia, sino tiene que ver con algo que está más oculto de nuestro conocimiento y de nuestra capacidad. Miren ustedes, el pelo era cortado después de profundo duelo o en una degradación. Miren ustedes lo que dice la Torá cuando los soldados salían a la guerra y querían tomar mujeres. La soldadesca siempre se acostumbraba a violar a las mujeres que encontrase en los lugares que conquistaba,
Pero la Torá dice que no se puede tomar una mujer y no se la puede violar y no se puede tener relaciones con ellas. Lo único que se puede hacer es tomar como cautiva a la mujer hermosa, y si la codicia la va a poder tomar como mujer después de meterla, introducirla a su casa, raparle la cabeza, cortarle las uñas, porque de esa manera la va a afear, y si la va a afear, pues quizás pierda su interés en volver a poseerla, porque una cosa es cuando la turba toma por asalto una ciudad o un poblado, y otra cosa es cuando el individuo tiene frente a sí la necesidad de decidir si quiere a esa mujer todavía para que viva con él permanentemente. Eso es algo muy interesante porque tiene que ver con los conceptos del judaísmo de aquel entonces, porque el cabello era considerado como un acrecentamiento, en definitiva, muy poderoso para la belleza y la atracción. Los sabios enseñan una veraita acerca de una mujer llamada Kimhit. Muy interesante lo que dice la Gemara. Dice que tenía 7 hijos, y que los 7 hijos de esta dama llamada Kimhit eran o sumos sacerdotes o eran kohanim, o trabajaban como sustitutos, es decir, como suplentes, o formaban parte del equipo de trabajo. Y los sabios le dijeron: qué buenas obras hiciste en tu vida, señora Kimhit, que tus hijos han llegado a ocupar puestos tan importantes. Y ella les dijo: en todos los días de mi vida, las vigas de mi casa nunca vieron las trenzas de mi cabello, ya que era extremadamente modesta, quería decir, y estricta, y se cubría el cabello dentro de su propia casa, incluso cuando no había nadie. Le dijeron: lo lógico en el Talmud era lo lógico, muchas mujeres hicieron lo mismo que tú y no tuvieron éxito en tal grado. Debes haber recibido un regalo especial de Dios, dice la Gemara en Yomá 47a, Yomá 47a, como diciendo: momentito, muy lindo el relato de Kimhit y sus 7 hijos, pero por otro lado, quizás el mérito estaba en otro lado y no únicamente ahí. Me detengo aquí porque la vez pasada alguien me llamó la atención que me había excedido en el tiempo, por lo tanto paramos aquí y dejamos para la próxima semana, si Dios quiere, el tema de la mujer. Otra vez Ethel se va a enfadar conmigo, la mujer sotá y lo que el Cohen le hacía y le destrozaba, digamos, su peinado. Pues, Javerim, abrimos pues el espacio para cada uno de vosotros. Comentarios, preguntas y aportes, por favor. ¿Alguien quiere hablar? Pues sí, ya que tengo la oportunidad. Sí. ¿Puedo? Sí, no sé quién está hablando, pero sí. Alicia. Alicia, ok. Me encantó lo que dijiste muy al principio, ¿no? De la semejanza entre el árbol y el niño hasta 3 años, y por qué no se le debería cortar el pelo hasta los 3 años. Y bueno, me pareció maravillosa esa lectura. Y quería compartir que tengo una nieta de 3 años que no permite que se le toque el pelo. Tiene unos rizos muy bonitos, pero ni siquiera para peinarla. Tiene una fuerza, dicen, en la mini Alicia, debe ser. De todas maneras, traten de lavarle el pelo para que no tenga peliculosis y luego no deje el pelo todo pegajoso como los chicos nuevos, modernos. Eso sí lo permite, pero solo eso. Lo que Alicia dice no hace más que confirmar nuestra relación con esa parte de nuestro cuerpo que se llama pelo y que algunos ya se liberaron para siempre de lo mismo. Otros, Javerín, que quieran hacer comentarios, por favor. ¿Qué pasó hoy? Están todos callados. Pero el que quiera hablar tiene que reactivar el micrófono porque no sé qué está pasando, que no logro reactivarles los micrófonos desde donde estoy. No sé, Enrique, si tú puedes. Algunos pude y otros no. Muy raro. Si alguien quiere que levante la mano, intentamos. Pobre Israel, lo tenemos silenciado ahí, que no logramos
habilitarle el micrófono. Me lo habilité. Vamos, Bravo, Israel. Una preguntita, pero no quiero ponerme en complicado. El profeta Elías tenía una pelambre. El profeta Eliseo era pelado. Ale Kereaj. No sé, ¿tenés algo con qué? ¿Es anecdótico? ¿Tiene algún...? Mira, otra vez, para mi gusto es anecdótico. Ya vimos hace un ratito que a los calvos se les maltrataba porque no quedaba muy bien que la gente en aquel entonces sea calva. Y el hecho de que Naví tenía el pelo largo tampoco indicaba, como a mi gusto, tampoco indica que Shimshon tenía la fuerza porque se dejó crecer el pelo. Lo que sí es, lo que tú dices, Israel, me ayuda únicamente a encuadrar perfectamente de qué manera el pelo ha influido en nuestra cultura y cómo provoca reacciones y asociaciones tan importantes. Yo estoy con la barba, algunos de los otros por ahí no veo ahora porque no todos tampoco aparecen, tienen bigotes, otros tienen barbas, otros están rasurados, otros tienen el pelo largo, otros tienen el pelo corto. Es evidente que todos nosotros de alguna manera nos relacionamos con el pelo de una manera determinada y por mi desviación hacia la magia, no hay ninguna duda de que de pronto que una niña se corte un flequito de su pelo y se lo entregue a su amado y que el amado lo conserve y lo guarde, aparte del fetichismo, tiene significados que a lo mejor nosotros no terminamos de ver, como en la corona británica, que recortaban el pelo de los muertos y los guardaban y hacían camafeos y los llevaban como ofrenda, etcétera, etcétera. No en vano, la figura del Nazir, que en definitiva de eso estamos hablando, pone hincapié de todas las fantasías que tenemos sobre lo que los Nazirim pueden hacer y que no aparecen en la Torah y que no aparecen en el Talmud, pero está claro que tiene que ver con el pelo. ¿No hay más? A ver quién se anima. Mari, a ver si puedes abrir el micrófono. No, ok. No sé qué pasa, que no. Alguna cosa hoy en la configuración está mal. Ahí se abrió. ¿Ahora? Ahora sí. Sí, bueno, yo lo que quería decir es que el cabello también es signo de belleza, de juventud y de fuerza. Una persona que tiene un... Sí, es lo que yo pienso también. Ok. Cerramos entonces. Ok. Javerín, vamos a continuar un poco más con este tema y les pido que así como suelen hacerlo y les agradezco enviar las críticas y los comentarios también después de la clase o después de escuchar la grabación, lo hagan. Y si alguno tiene un tema en particular que le interese, relacionado o no con el tema de Nazir, nos lo haga saber para que lo ajustemos por lo menos en parte la próxima semana. Me despido de todos vosotros agradeciéndoles como siempre vuestra participación y espero que les haya servido para iluminar un poco más una zona de temas sobre los cuales nosotros por lo general no hablamos. Que el pelo es un medio de seducción, Paco lo dijo referido a la Edad Media y termino con esto. El rabino Ovadia Yosef Zichronot Libraja dio un fallo hace unos años, cuando vivía, pero hace ya bastante tiempo, más de 25 años, diciendo que las mujeres no debían usar peluca. Por el mismo argumento que había aparecido en ese momento, ¿no es cierto?, de que las pelucas eran mucho más seductoras que el propio pelo.
Y en grupos jasídicos conocidos por todos, la peluca hasta el día de hoy se sigue usando como símbolo de modestia, es decir, de que hay dentro de nosotros también dos líneas. Una línea que dice que todo lo que pueda seducir y llamar la atención, en definitiva, convoca a que le presten atención al cuerpo y no a otras partes de su alma ni de su espíritu. Y otros que dicen, bueno, sí, la prohibición es sobre el pelo natural, pero no sobre el pelo artificial, aunque las pelucas que se hagan hoy de pelo también se usa pelo natural, y también son mucho más bellas una dama que usa peluca o un hombre que usa peluca y que no se cambia el modelo durante 20 años y tampoco se cambia el color, pues no encanece jamás. Si tuviera ese hombre dos mujeres o si esa mujer tuviera dos hombres, no tendría ninguna necesidad de depilarle pelo por pelo para quitarle los pelos blancos o quitarle los pelos negros por turno para que queden calvos. Pues chicos, Javerín, muchísimas gracias, que tengamos buenas noches y que tengamos todos mucha salud. Hasta siempre. Nos vemos con la ayuda de Dios el próximo lunes. Gracias a todos. Baila todo. Muchas gracias. Enrique, muchas gracias por haber tomado la tutela del espacio hoy. Gracias, Enrique. No, de nada, vuelve a la subjefa. No sé, vamos a pensarlo, ¿eh? Con gusto, cuando se necesite. Gracias. Buena semana para todos, cuídense. Nos vemos. Un cariño para todos. Buena semana.